Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy hemos venido a la provincia de Alicante, al municipio San Vicente del Raspeig, y os vamos a enseñar una zona que se llama Santa Isabel. Aquí no hemos estado nunca todavía. Vamos a enseñaros los precios de las viviendas y la multitud de servicios que tiene que ofrecer, entre ellos la zona del centro comercial y la Universidad de Alicante. Descubrámoslo juntos. Para empezar, vamos a daros algo de información sobre qué es San Vicente del Raspeig. Es un municipio, una ciudad española que está situada al noroeste de la zona de Alicante ciudad, en la provincia de Alicante, la Comunidad Valenciana. Y a día de hoy contará con unos, más o menos, ¿vale? 60.000 habitantes. Aquí en la pantalla podéis ver el mapita donde se encuentra en España y en la provincia de Alicante. Se sitúa a unos 109 metros de altitud y el clima aquí obviamente es el típico de la provincia de Alicante. Es una zona que también está protegida en parte por la montaña y en verano hace mucho calor, hay también algo de humedad, pero menos, bastante menos de la que hay en la zona costera más cerquita al mar Mediterráneo. También no muy lejos de aquí se encuentra la zona de San Juan Pueblo y Alicante como tal. Vamos a descubrir esta parte del barrio de Santa Isabel y después, los que queréis ver el otro vídeo, podéis buscar Emigrar con Ana, San Vicente del Raspeig, y podéis ver el otro vídeo de la otra zona del núcleo principal de este municipio. Santa Isabel, ahora el barrio de Santa Isabel, antiguamente se llamaba Colonia de Santa Isabel. Es una zona de San Vicente que colinda con la ciudad de Alicante. El barrio cambió de nombre en 2004, más o menos por la decisión del Ayuntamiento de San Vicente. Antiguamente, toda esa zona, sobre los principios de los años 70, la inmobiliaria Raspeig inició la promoción de bloques de viviendas en la partida Torregrosses, justo por aquí, cerquita, junto a la carretera de Alicante. Y así surgió el núcleo de población separado del casco urbano de San Vicente del Raspeig, que por aquel entonces ya tenía como 800-900 residentes. Esta zona no, y poco a poco empezó a cambiar. Actualmente aquí obviamente la cifra de residentes es mucho más elevada. Y a la iniciativa de la propia promotora, cuando construyeron esa zona, se le dio la denominación Colonia Santa Isabel, y después Colonia se vio como una palabra no muy correcta, y los grupos municipales decidieron cambiarla por la palabra barrio. Es un barrio donde históricamente se ha asentado siempre la población humilde. Hay mucha inmigración, hay gente que tiene, pues, o no tienen trabajo, o son gente que tienen trabajos precarios o que no trabajan oficialmente en ningún lado. Y a finales de los años 2000, el barrio estuvo sufriendo remodelaciones de los bloques de viviendas que sí que se ven desde la avenida principal, pero el resto de bloques que no se ven tanto siguen en bastante malas condiciones todavía. Habéis podido ver que aquí a nuestra izquierda sí que habían diferentes casas que tienen muchos barrotes, tienen verjas que impiden a la gente entrar, ¿no?, a estas viviendas. Están protegidas con hierro, algunas de ellas más, otras menos. Y todas estas viviendas, ¿vale?, la construcción de esas viviendas, a día de hoy, la gente que vive aquí, pues se puede ver que hay mucha inmigración de la gente que estará, me imagino, sin papeles, o un contingente un tanto diferente, ¿de acuerdo? Y es curioso porque todo esto se mezcla con los estudiantes y con la gente de aquí, del barrio, de la zona. Hay mucha ocupación, esto lo tenemos que decir, sobre todo en estas viviendas, ¿vale? En estas casas, por eso hay barrotes. ¿Por qué creéis que hay tantas verjas y tantas cosas? Tantas vallas, tanto cerramiento, protección de las viviendas. Esto es porque hay muchísima ocupación aquí y luego lo veremos. No en todo el barrio, ojo, que hay dos partes del barrio. Una es esta de aquí y luego veréis la otra que no tiene absolutamente nada que ver.
Entonces, en esta zona sí que es cierto que hay algo de ocupación. Aún así, la construcción de los últimos años, porque sí que hay urbanizaciones que se construyeron pues hace 4 o 5 años antes de la pandemia, sí que han dado un aire más fresco a la zona, la han revitalizado. Aquí hay varios colegios además al lado de esos edificios. Una de esas urbanizaciones, por cierto, es aquella de aquí enfrente. Cuando vayamos a hablar sobre propiedades, veréis pisos que están en alquiler y en venta en esta misma urbanización, y así podréis ver los precios exactos de cuánto costaría vivir aquí. Aquí a nuestra derecha se sitúa uno de los colegios, que no os preocupéis, ahora vamos a hablar sobre el equipamiento de esta zona, de este barrio como tal, para que sepáis qué es lo que hay. Pero aquí tenéis uno de los colegios públicos, estamos hablando de colegios públicos, y no es el único que existe en esta zona, por lo que los niños perfectamente podrían ir al colegio aquí. El barrio en general dispone de un centro de atención primaria, un instituto público de educación secundaria y bachillerato, el colegio público de educación primaria, que es el que acabáis de ver, y una iglesia. En el corazón del barrio también se encuentra una pista de fútbol sala, que creo que lo veremos en el vídeo de hoy. También hay un centro social y un centro juvenil. Al otro lado de la carretera, que es donde hemos estado, se encuentra el centro comercial San Vicente, que este centro, no preocuparse, hacia el final del vídeo vamos a pasar dentro de lo que es el centro comercial, aunque hoy sea domingo, y así lo podéis ver un poco más cómodamente. Justo al lado de estas viviendas que habéis visto ahora, donde hay ocupación, hay parques infantiles, hay varios, y zonas así para sentarse, para disfrutar. No hay mucha sombra, pero algo hay, y uno puede descansar aquí. Hemos visto muchas personas paseando, hemos visto gente practicando deporte, hemos visto a la gente con bicicletas, con patines, hemos visto a la gente directamente saliendo a correr, a andar con los perros, paseando, por lo que hay movimiento. Para ser un domingo por la mañana hay movimiento aquí en la zona. Y todo el resto del barrio es totalmente diferente a lo que hemos visto a los primeros 7 minutos que llevamos de este vídeo de hoy. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto por aquí obviamente son pisos. Todo son pisos así más baratos, son pisos donde sí que hay ocupación, en edificios que no disponen de ascensor tampoco, porque son viviendas antiguas. Y cuando cruzamos una de las calles, de repente nos encontramos en un barrio residencial con casas, adosados, pareados y villas independientes. El barrio cambia por completo y uno no se espera ver un cambio tan drástico cuando entra apenas aquí en el barrio. De hecho, una de las cosas positivas de este barrio, también nos lo podemos decir, es que está todo muy muy cerquita. San Vicente está cerquita de Alicante, está cerca del núcleo como tal del centro de San Vicente del Raspeig, esa zona, este barrio. También tenemos cerca el acceso de la autovía A70. También tenemos una carretera recta que baja hasta Alicante. Es bastante cómodo desplazarse desde esta zona a cualquier otra. Aquí también lo positivo es que hay transporte público, obviamente hay transporte público, hay autobuses y también está la línea de tranvía. Pero la línea de tranvía es un poco raro, porque esta línea la vemos siempre llegar hasta aquí, hasta el centro comercial, y después volver. Me imagino que esto será como la primera o la última parada, y desde aquí vuelve a ir al núcleo de la población. Obviamente San Vicente está conectado con Alicante a través de tranvía, por lo que no os preocupéis si decidís vivir en esta zona, ya sea en este barrio, en Santa Isabel, o en el núcleo de la población de San Vicente. No preocuparse, porque tenéis tranvía y va bastante seguido.
que llega desde Luceros, desde la zona central de Alicante, Luceros Mercado, pasando por el Castillo y llegando hasta San Vicente. Más o menos el trayecto dura desde el centro de Alicante unos 28 minutos y es la línea 2 del tranvía. Sobre unos 4 veces al día o 4 veces por hora, pasa el tranvía, por lo que es bastante cómodo. Cada 20 minutos más o menos podéis esperar el tram. Para todos aquellos que queréis vivir aquí o trabajar o estudiar, podéis cómodamente vivir incluso en Alicante, sabiendo que tenéis cómo desplazaros hasta esta zona, lo que se agradece muchísimo, creedme. Aquí en Santa Isabel hay bastantes servicios. Habéis visto al principio y lo veremos de nuevo, un centro comercial bastante grande. Está el outlet del Corte Inglés, hay cines, bowling, pista de bolos. También está el outlet de las cositas deportivas y en general un centro comercial, KFC, 100 montaditos, diferentes tipos de comida rápida, restaurantes, absolutamente de todo. Y también cerca del centro comercial pasa no solo tranvía, sino el autobús, por lo que tenéis 2 maneras de viajar a esta zona. Alrededor también hay gasolineras, hay estancos, hay rastro cerquita de la iglesia de Santa Isabel. Hemos visto ya, hay un instituto de educación secundaria por aquí cerquita. También el colegio de primaria lo tenemos aquí mismo. Hay algún que otro barecito, plazas, cafeterías, panaderías, restaurantes, diferentes tipos de negocios que veremos ahora mismo. Y lo más importante, que también aquí existe un centro se llama ATSI, ¿vale? Es un centro para personas con discapacidad. En el caso de que lo necesitéis, está justo aquí cerquita nuestra, donde estamos paseando ahora mismo. En este lado de aquí ya casi termina lo que es el barrio. Aquí tenemos una gasolinera Repsol, una de tantas que hay en esta zona, una rotondita, y os lo quiero enseñar porque justo aquí en la rotonda existen supermercados. Este supermercado de aquí es el Más y Más. Al lado también hay algunos restaurantes, lugares de cóctel, de nuevo paradas de autobús. Y a la derecha de Más y Más, a tan solo unos metros de aquí, está el Colegio Internacional Waldorf. Es un colegio privado, es un colegio un tanto particular, es un colegio que tiene metodología específica, ¿de acuerdo? Que se centran muchísimo en la creatividad, en el arte. Es increíble, ¿vale? El colegio es increíble. Y los niños aprenden de forma diferente, pero es un colegio muy, muy caro. Pero está aquí, justo está aquí en el límite del barrio. Desde aquí vamos un poquito hacia abajo porque hay muchos más negocios que descubrir. Aquí tenemos un centro comercial que se llama Madrid. Se dice centro comercial, ¿vale? Pero son varios negocios así, uno con uno. Hay restaurantes, cafeterías, barecitos por aquí, azulejos y también algún otro tipo de cosas venden ahí mismo. Otros negocios que sí que me han llamado la atención, que existen aquí, esto por ejemplo son estilistas, lo típico, estilistas, peluquería, etcétera. Tenemos interiorismo y proyectos de diferente tipo, centro de fisioterapia, que hoy en día es algo muy importante y muy cotizado, creedme. Tenemos calefacción ecológica invisible, lo que es extraño. Invisible, limpia, ignífuga, antialérgica, ecológica. La verdad es que interesa mucho qué es lo que es. Y también algún que otro barecito y restaurante existe por aquí en toda esta zona. Vamos a ver qué es lo que más nos encontramos en este barrio. Realmente el transporte ya lo hemos mirado, tranvía número 2 y autobuses número 24 y 45 pasa por aquí también. 24 va hasta Alicante, la Universidad de Alicante y San Vicente, y 45 va hasta el hospital y diferentes otras zonas, hasta el centro de San Vicente del Raspeig, etc.
Aquí algunos restaurantitos, mirad, pasta fresca, 10 u 11 euros, pizzas entre 9 y 11 euros por aquí. Ahora muchos lugares están cerrados porque es domingo por la mañana, pero abrirán por la tarde. Obviamente lo más importante de toda esta zona es la Universidad de Alicante, que se encuentra justo aquí. Hay un terreno gigante que abarca la universidad, que es impresionante el tamaño. Dentro está casi todas las facultades, la gran mayoría de ellas. Por ejemplo, la Escuela de Negocios aquí de la Universidad de Alicante, Museo de la Universidad de Alicante. Hay diferentes tipos de edificios, aulas, delegación de estudiantes, consejos de estudiantes, cursos de español. Hay absolutamente de todo, clubes sociales, aula de prácticas de criminología, fijaros, diferentes tipos de despachos, geología, incluso biblioteca de ciencias, capillas universitarias, pabellón de alumnado, filosofía y letras. Es increíble, laboratorio de fitopatología, Escuela Politécnica Superior, Facultad de Matemáticas, de Economía, de Derecho, comedores. Me imagino que habrá también sitios donde vivirán. Justo aquí cerquita, biblioteca de investigación existe. Es que es increíble todo lo que hay en esta zona deportiva, pabellón de la universidad también. Y polideportivo de la Universidad de Alicante, que es bastante grande. Y en el otro lado también hay algunos otros edificios aquí, como Facultad de Educación, está como un poco separada de lo que es la universidad. Mientras que vamos hasta allá, podemos ver también esto de aquí, que es muy importante para muchos de vosotros, trasteros públicos, en el caso de que vuestra futura vivienda no cuente con un trastero. Esta empresa de aquí, La Nave, Grupo La Nave, tienen trasteros así por todas partes en nuestra provincia. Son trasteros súper baratos, desde 9,90 al mes, abiertos 24 horas para el acceso sin problema. Y hay de todo tipo de tamaños y suelen ser bastante baratos por si queréis guardar ahí lo que queráis guardar. Se puede hacer y podéis acceder siempre y cuando lo necesitéis. Así que es algo muy útil que mucha gente no sabe. Mirad, residencia universitaria Diego de León. Me imagino que es como en cualquier otro país de Europa que hay residencias de este tipo. A veces están cerca aquí, por ejemplo, están cerca de la universidad, pero no siempre es el caso. Y aquí, esta es una de las residencias. Creo que a la izquierda tiene que haber otra de ellas. Pero ya que estamos muy cerquita de la universidad, obviamente existen residencias que son algo más económicas. ¿Veis? Otra, Residencia Universitaria Mediterráneo. Están las dos aquí cerquita. Pero creo que es bastante difícil conseguir aquí una plaza para que haya opción de vivir en la residencia. Al lado hay una copistería, una librería para comprar las cositas que hace falta para estudiar. En el caso necesario, muy necesario y muy común tenerlo al lado de edificios de este tipo, edificios de educación. Tenemos también envíos rápidos tipo Seur, hay restaurantes, ¿veis? Torregroses, ¿ves? Toda esa área industrial es una de las primeras que empezó a construirse por aquí. Y la rotondita que veis ya enfrente, todo aquello ya es toda la zona universitaria que ahora recorreremos hasta que lleguemos al centro comercial. Y mientras que lo hacemos, os vamos a comentar cuánto cuestan aquí las viviendas. Como sabéis, en esta zona hay muchísimo alquiler para estudiantes, por lo que no os vais a sorprender, me imagino, cuando os diré que prácticamente todo el alquiler aquí será alquiler solo para estudiante universitario. Lo más barato es esto de aquí, una casita pareada pequeñita de un dormitorio 40 metros cuadrados, cuesta 550 euros al mes y se alquila para un estudiante solamente y para temporada de invierno, de septiembre-junio. Siguientes para estudiantes, de nuevo un piso de 3 dormitorios, 110 metros cuadrados, segunda planta con ascensor, un pisito que tendréis que compartir, me imagino, el salón en común y luego cada uno tendrá la habitación. Este tipo de pisos, la verdad es que está bastante bien. Otra inmobiliaria, me imagino, lo publica por 950 euros al mes, 3 dormitorios, 99 metros cuadrados ponen, tercera planta con ascensor.
Vale, pues puede ser que sea el piso de arriba, uno más abajo y otro más arriba, pero es que los muebles son exactamente iguales, así que creo que es la misma propiedad. Dúplex, que también dicen que es perfecto para estudiantes, 1.200 euros al mes, 4 dormitorios, 110 metros cuadrados. Y es un dúplex que significa que tiene 2 plantas. Después tenemos casa. Esta casa ya no se alquila para estudiantes, es una casa enterita, ¿vale? Casa que se alquila para una familia para vivir todo el año. Son 4 dormitorios, 150 metros cuadrados y cuesta ya 1.400 euros al mes. Por lo que, como veis, alquiler de larga duración, no para estudiantes, para una familia a partir de 1.400 en esta zona. Absolutamente increíble. Después tenemos pisos de larga temporada, pero es temporada de invierno, ¿vale? Desde septiembre hasta junio y después julio y agosto me parece que lo están alquilando de forma temporal. Entonces no es larga temporada realmente. 3 dormitorios, 90 metros cuadrados, sexta planta, con ascensor, 1.500 euros. Y en este caso, este es el edificio nuevo que hemos visto cuando estábamos paseando por aquí. Ya vamos a ver ahora cuánto costarían las viviendas aquí para comprar. Esto de aquí sería para una inversión. La verdad es que no está para nada mal. Es un estudio de 21 metros cuadrados, bajo, con ascensor, 29.000 euros solamente cuesta. Pero lo podéis alquilar en sinfín de ocasiones para estudiantes aquí. En algún momento dado lo amortiguaréis bastante rápido además y podréis disponer ahí de un pequeño estudio, que es este justo de aquí, el que podéis ver. A ver, no está para nada mal por este precio. 30.600 euros cuesta un piso ocupado, 2 dormitorios, 58 metros cuadrados, última planta de estos edificios por donde hemos pasado justo, sin ascensor. Después vemos otro ocupado, 2 dormitorios, 53 metros cuadrados, la misma zona, 31.400 euros. Otro ocupado de un dormitorio, otro ocupado de 2 dormitorios, otro ocupado de un dormitorio, 36.000 euros, 46.000 euros, otro ocupado también, y así vamos hasta ver 64.900 euros, 3 dormitorios, 59 metros cuadrados, un bajo, reformados, supuestamente en toda esta zona. Tenemos también otro piso que ha bajado ya 2.000 euritos, 2 dormitorios, 66 metros cuadrados, segunda planta sin ascensor, venta solo al contado, para venderlo urgentemente. Me imagino que por problemas de ocupación en esta zona. En la misma zona, piso totalmente reformado, me imagino que lo habrán liberado de ocupas o lo habrán decidido reformar sin más. 68.000 euros, 3 dormitorios, 70 metros cuadrados, cuarta planta sin ascensor y dicen que está súper bien para alquilarlo para estudiantes. ¿Con 3 dormitorios? Sí, podría estar de acuerdo. Tenemos también otro piso ya para vivir en familia, 139.000 euros, 2 dormitorios, 85 metros cuadrados, es un cuarto pero ya con ascensor. Y es una urbanización con piscina y poca antigüedad, por lo que está muy bien. Piso más nuevecito, se ve muy bonito la verdad, 169.000 euros, 3 dormitorios, 101 metros cuadrados, planta quinta con ascensor. Se ve precioso. Dúplex, 180.000 euros, 3 dormitorios, 100 metros cuadrados a 50 metros de la universidad. Se podría alquilar para estudiantes perfectamente. Y en los pisos, como hemos visto, los nuevecitos, estos pisos rojos, 185.000 euros, 3 dormitorios, 85 metros cuadrados, costaría comprar un piso ahí. Casas adosadas se pueden comprar a partir de 287.000 euros, de 5 dormitorios, 230 metros cuadrados. Y después ya independientes a partir de 338.000 euros. Y de lo que uno esté dispuesto a gastar. Ahora mismo ya, como habéis podido ver, estamos en la zona del centro comercial. Es ideal porque tanto para las familias que vivan por aquí cerca como para los estudiantes hay algo que hacer, hay ocio, hay donde ir con amigos y a la vez si uno está buscando trabajo como estudiante, media jornada o lo que sea, unas horas extra, pues perfectamente podría encontrarlo aquí en el centro comercial. Es como un complejo, aquí veis que está al aire libre, muchas partes lo están y luego hay una parte de dentro.
Ahora domingo está todo cerrado, por eso no veis nadie y es bastante extraño porque da la sensación que estamos andando por la ciudad abandonada, como si fueran las películas de esas de miedo. Estamos andando y no hay absolutamente nadie, pero eso es porque todo esto está cerrado y veis una o dos personas pasar por aquí aprovechando que hay sombra, pero nada más que eso. Luego, obviamente, durante la semana es una zona muy concurrida. Y más todavía lo va a ser ahora que ya está llegando los estudiantes para la temporada de septiembre. Tenemos solo un gatito que está andando por aquí solitario porque no hay nadie más. Hay cines, por cierto, aquí también, bolos, outlets deportivos, restaurantes, bares, cafeterías, sitios de comida rápida y mucho más. Es una buena zona como tal. Lo único negativo que puedo decir es el problema de la ocupación. Es ciertas zonas, de acuerdo, de este barrio. Pero por lo demás hay casas y villas incluso independientes. Hay muchísima tranquilidad, es lo que hemos podido observar. Y la verdad es que cuando uno viaja aquí para estudiar o cuando vuestros hijos, por ejemplo, tienen planeado estudiar aquí y queréis una vivienda por aquí cerquita, puede ser un buen lugar para establecerse. Lo único malo es que no existen viviendas, al menos aquí en este barrio, no existen viviendas económicas para vivir todo el año, solo para estudiantes. Pero si os movéis un poco hacia el centro de San Vicente del Raspeig, hacia el núcleo, ahí seguro que podréis encontrar algo. E incluso en Alicante, sabiendo que podéis moveros con el tranvía o con los autobuses cómodamente de un lado hacia el otro. ¿Os gustaría vivir aquí? Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Hemos pasado también por el centro comercial casi por dentro. Cuando estamos grabando esto es domingo, así que obviamente las tiendas están cerradas, la gran mayoría de ellas. Restaurantes abrirán más tarde porque son las 9:30, 10 de la mañana ahora mismo. Por los motivos de calor, ya lo sabéis, que es más fácil grabar así, al aire libre, pero está todo cerca. Hay algunos edificios que tienen como familia un poco así, por eso hay barrotes, hay muchas cosas, pero después pasáis a las calles con chalets, con villas, con residencias de estudiantes, con centro comercial entero, con residencias, con muchísimos servicios y opciones de trabajo también para los que vienen aquí a estudiar, en el caso de que quisieran hacer horas extra aquí mismo, en el centro comercial. ¿Por qué no? Se podría hacer. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante e informativo y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal con las últimas noticias desde España. Adiós.